Hola, hola, bienvenidos de vuelta a esta masterclass espiritual de los sábados. Si no me conoces, yo soy Natalie Navarro, maestra espiritual, y te ayudo a liberarte del sufrimiento de la mente y de las limitaciones del mundo con las enseñanzas metafísicas de Jesús. Y el día de hoy vamos a aprender cómo acceder a esa fuente inagotable de amor que quiere proveer para ti todo lo que necesitas, para que dejes de estar buscando las cosas en el mundo y empieces a sostenerte de la fuente que te creó y que está ahí para proveer todo lo que tú necesites. Así que, bueno, espero que disfrutes esta clase. Hola, hola a todos, bienvenidos a esta clase, a esta masterclass espiritual de los sábados, en donde vamos a seguir descubriendo cómo liberarnos de ese sufrimiento de la mente que nos mantiene atados a todas estas limitaciones del mundo y aprender de esas enseñanzas metafísicas de Jesús. Como Él nos decía, yo he vencido al mundo y trascendió la enfermedad, trascendió la escasez, trascendió incluso la muerte y nos dejó un camino, nos dejó unas enseñanzas que estamos desmenuzando aquí para cada vez más nosotros podamos abrir un poquito más nuestra conciencia entre la luz y podamos darnos cuenta de nuestro linaje espiritual que no tiene por qué arrodillarse ante las limitaciones del mundo, y cada vez toleramos menos de las limitaciones que atrevidamente nos quiere imponer el mundo. Estas clases están diseñadas precisamente para ir abriendo conciencia, para que las vayamos escuchando, tal vez cuando estemos en el carro, cuando estemos haciendo otras labores así un poco mecánicas. Y cada información va generando una apertura en nuestra conciencia que hace que pueda entrar más luz. Y al entrar más luz, esos velos de la conciencia que se empiezan a abrir, dejan que entre luz también en nuestra realidad, en nuestra experiencia física. Y nuestra experiencia física se empieza a transformar, porque cuando llega la luz, ya no vemos la realidad de manera distorsionada como nos la hace ver nuestra mente o incluso la psiquis colectiva, sino que ya podemos ver la verdad de nuestra perfección, la verdad acerca de nuestro poder. Y hoy precisamente en esta clase lo que vamos a hacer es estudiar sobre cómo acceder a esa fuente inagotable que nos quiere proveer todo para nosotros, que nos quiere dar todo. Y nosotros seguimos buscando nuestro suplir en las limitaciones del mundo. Entonces vamos a continuar con nuestra clase y vamos a empezar hoy por decir pues la base, lo más importante, que es que ya Dios es todo. Dios es toda la salud, Dios es toda la provisión, Dios es todo el amor, Dios es toda la armonía. Y si tenemos que poner eso en términos energéticos, es una vibración que quiero que te la imagines como un rayo láser. Es una vibración que no tiene falencias, que no tiene interrupciones, que no tiene irregularidades, vacíos. No es ondeante como nuestras ondas cerebrales. Dios es, eternamente es. Y imaginémosla así, como un rayo láser, un rayo que nunca se cae, que nunca se debilita, que nunca tiene vacíos, y es que es completo, que no le falta nada, que contiene todo, porque Dios es todo. Entonces, como vibración, a Dios lo conocemos como ese Om. Nosotros tratamos de identificar ese todo con la palabra Om, porque es la vibración que contiene todas las gamas de luz y sonido. Y esto nos lleva también a considerar y a recordar que Dios es el principio divino de toda la creación. No existe nada por fuera de Él. Entonces, lo único que existe es la mente divina y sus pensamientos. Quiero que volvamos a pensar en eso. Y lo voy a repetir.
Lo único que existe es la mente divina y sus pensamientos perfectos. Cada uno de nosotros es una idea perfecta, porque Dios no puede crear nada imperfecto. Cada uno de nosotros es una idea perfecta, una información perfecta en la mente de Dios. Él no puede crear imperfección. Entonces quiero que nos imaginemos esa mente como si fuera una mente gigante y de él emanaran ondas cerebrales, pero no son ondas cerebrales como las nuestras, que son ondeantes, cambiantes, volubles, sino que cada onda fuera como un rayo láser. Y cada rayo láser de información y sus ideas está emanando perfección. Está emanando salud perfecta, provisión perfecta, armonía perfecta, paz perfecta. Y además es todo en todo. Entonces en ese rayo ya no le cabe más. Dios es toda la salud, Dios es toda la provisión, Dios es toda la armonía. Y quiero que miremos que Dios es todo, lo vuelvo y lo repito, y como Dios es el bien, entonces Dios es todo lo bueno. Lo único que puede existir es el bien. La única verdad es el bien absoluto. Escúchenme, la única verdad es el bien absoluto. El resto, cuando se sale de la armonía del Padre, es un sueño de nuestra mente humana. Entonces, nuestra tarea en el día a día, a través de nuestro trabajo espiritual, es ser, personificar, encarnar ese todo en todo. Es limpiar nuestras creencias individuales o colectivas, y reflejar a Dios en todos nuestros aspectos. Nuestra obligación y nuestra tarea como seres espirituales es reflejar la perfección de Dios en nuestra salud, en nuestra provisión, en nuestra armonía, en nuestra paz interior. Y esto lo hacemos limpiando nuestra mente, renunciando a todas las creencias mortales y creyéndole solo a Dios, que es ese bien. Es quitar los velos de la ilusión que nos hacen creer que somos humanos e imperfectos, que nos hacen creer que somos nacidos de la carne, cuando en realidad nuestro linaje y nuestra identidad es espiritual. Entonces, por otro lado, ya vimos que esta mente emana solo perfección, tiene una creación perfecta y Dios es el único creador. Por otro lado, está la mente humana, que empieza a generar como un sueño y genera esta simulación en la cual vivimos, que pretende, como dice Mary Baker Eddy, pretende crear una realidad paralela a Dios y que crea todo lo contrario a la perfección divina. Invierte incluso la verdad de la creación. Entonces, si comparamos esa mente perfecta con esos pensamientos que son como un rayo láser, y la comparamos con nuestra mente y nuestras ondas cerebrales, que sabemos que son precisamente eso, ondeantes, cambiantes. Un momento estoy feliz, un momento estoy triste, un momento estoy positivo, el otro momento estoy negativo, pesimista. Igual la psiquis colectiva, todo va cambiando, la ciencia cambia, las teorías cambian, las disciplinas cambian. Dios no puede cambiar porque Dios ya es perfecto, Él no podría ser más perfecto, por eso no puede cambiar. Y como la mente humana es la mente que crea el mundo físico, pues así mismo es el mundo cambiante. A veces hay abundancia, a veces hay escasez, a veces hay enfermedad, a veces hay decadencia, a veces hay armonía, a veces hay desarmonía, hay lo malo, hay lo bueno.
Y por eso es que Jesús tanto nos insiste en que no nos podemos aferrar al mundo como nuestra fuente de seguridad, que nos debemos aferrar al Espíritu, a esas ideas y a esas verdades que son eternas y que siempre lo serán y que nunca cambia porque es principio. Los principios divinos nunca cambian. Es como si pensáramos en las matemáticas y en los principios de la matemática. No nos tenemos que preocupar que en 2000 años 2 más 2 no vaya a ser 4 o que hace 1000 años 2 más 2 no haya sido 4. Es un principio, nunca cambia. Entonces, Dios, esa mente divina con pensamientos perfectos, y que esos pensamientos perfectos son solamente el bien, solo el bien es posible. Esa es la única verdad de la creación. Tal vez repitamos esto bastante, pero es que tenemos que anclarlo, recordárselo a la mente. Pero entonces la mente humana, con su pensamiento, en donde trata de crear una realidad, una simulación aparte de Dios, con su pensamiento caído, crea una realidad imperfecta. Esa no es la verdad, no existe. Es como una sombra nosotros la miramos y parece verdad, pero es la ilusión del mundo. Y así como nos dicen muchos maestros, eso que crees que estás viviendo es tu mente pensando o soñando que lo está viviendo. Ese es el sueño del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, despertar del sueño de este mundo en donde pensamos que somos esclavos del mundo y no nos damos cuenta que somos espíritu, herederos del reino, herederos de toda la creación, sin falencias y sin límites como la hizo Dios para nosotros. En realidad lo único que existe, el único gobierno, la única verdad es la mente divina, el bien. La mente divina crea y gobierna el mundo espiritual. Y el mundo espiritual no es físico, es intangible, por eso nosotros le creemos más a nuestros sentidos físicos, porque nuestra mente está diseñada para creerle a los sentidos físicos. La mente humana, en cambio, rige el mundo material y físico. Pero como decimos, el único creador es Dios. La mente humana solamente puede crear una ilusión, una sombra, un error, y crea limitación, crea sufrimiento, pero no es la voluntad del Padre para nosotros. El despertar espiritual es precisamente ese proceso nuestro para cada vez más lograr apagar, debilitar, sacar del trono a la mente humana que le cree a toda la retroalimentación que le da este mundo a través de los sentidos físicos, que son un falso testimonio, como dice Mary Baker Eddy. El mundo físico y sus limitaciones. Nuestra tarea es estar cada vez más alineados, apagando nuestra propia mente, nuestros propios juicios, nuestros propios conceptos, nuestras propias teorías, suposiciones, rendir todo lo que es el ego, la personalidad a Dios, apagar esa máquina que es la mente humana y cada vez más estar más alineados y sintonizados a los pensamientos perfectos de la mente divina y sus pensamientos perfectos. Todo lo que proviene del espíritu, del mundo de lo no físico, es ilimitado. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar sobre esa provisión. En el mundo no físico, en el mundo del espíritu, la metafísica le llama el absoluto inmanifestado. Después del absoluto, después del todo, no existe más. Ya en el absoluto inmanifestado está la posibilidad de todo ya existe en ese campo de las posibilidades de lo no físico. Entonces todo lo que yo necesite ya está
creado en ese campo, en el campo espiritual. Y todo lo creado en el campo espiritual es ilimitado, es una fuente ilimitada. Nunca se acaba, porque Dios provee para todas las necesidades de su creación y Él es ilimitado, Él nunca se acaba. Entonces, cuando nosotros logramos alinear nuestros pensamientos a la mente divina, al gobierno del mundo espiritual, y le creemos más al espíritu, a lo invisible, a las verdades, a los principios que rigen la creación de Dios, podemos acceder de forma ilimitada a todo lo que podamos necesitar. Escúchenme bien. Cuando logramos creerle más al mundo no físico, cuando logramos más sentir la presencia de ese absoluto inmanifestado y verlo como más real, más tangible para nosotros que incluso el mundo físico, estamos accediendo a la fuente sin límites de todo lo que podamos necesitar. En cambio, cuando le creemos y estamos sintonizados a los pensamientos del mundo, que dicen que hay crisis, que hay escasez, que el mercado sube y baja, cuando estamos sintonizados a lo que nos muestran nuestros sentidos físicos, que nos dicen que las cosas se acaban, que hay decadencia, cuando le creemos más a los hechos, a las circunstancias que a Dios, cuando tomamos al mundo físico como el suplidor de nuestras necesidades, pues nuestras necesidades son suplidas de manera muy limitada. Porque el mundo físico funciona de una manera muy diferente. Todo lo que yo busque suplir desde el mundo físico, toda necesidad que yo busque suplir desde el mundo físico es limitado, pero además es imperfecto. Está sometido a altibajos, está sometido a dificultades, porque así es el mundo de la materia. Lo opuesto a la verdad, ¿sí? La materia es densa, imperfecta, cambiante, todo es más lento, todo es más difícil, todo está sujeto a imperfecciones. Y por eso Jesús nos dice siempre: buscad primero el reino de los cielos, el resto vendrá por añadidura. Busca suplir tus necesidades primero en el reino de lo invisible, primero en el campo del absoluto inmanifestado, porque cuando logras acceder a esta vibración de lo que quieres, de lo que necesitas en el absoluto inmanifestado, eso es lo que se va a reflejar en el holograma, en la simulación de tu mundo físico. Busca primero la fuente, es decir, busca primero hacia adentro. Por eso Jesús también nos decía: cuando vayas a orar, cierra los ojos, métete en tu recinto, cierra la puerta del closet. ¿Por qué? Porque cuando vamos hacia adentro conectamos con lo invisible y dejamos de darle poder al mundo falso de nuestros sentidos físicos. Cuando miramos hacia adentro y nos sintonizamos con los pensamientos perfectos de Dios, y hacia afuera la vida nos esté mostrando caos, cerramos los ojos y nos acordamos que Dios fue la paz, que Dios lo que creó en realidad fue la salud, que Dios en realidad lo que creó fue la abundancia, y me empiezo a sintonizar con esa verdad empieza a reflejarse en el holograma de nuestro mundo físico. Dios empieza a reflejar con toda su gloria y con toda su magnificencia en la materia, pero para eso tenemos que buscarlo donde Él está, en el mundo no físico. Entonces, precisamente siempre llegamos a la conclusión que el despertar espiritual es desaprender toda la información que nos ha dado el mundo.
todas las teorías, las ciencias, las filosofías, toda lógica humana, todo diagnóstico, todo pronóstico, todo indicador, toda educación, toda noticia. Recordemos que Jesús nos dice, no le creas al mundo, no le creas a esa película. Cierra tus ojos y ve a tu Padre. Porque el mundo espiritual, como dijimos, opera de manera diferente, opera de manera mucho más elevada, completamente elevada, completamente armoniosa, completamente perfecto. Y quisiera decir la palabra rápido, pero es que ya todo está creado. Es decir, que no es ni siquiera rápido, es instantáneo y somos nosotros los que tenemos que elevar nuestra vibración para acceder al reino de los cielos. La manera de lograr las cosas en nuestra vida física, porque obviamente pues estamos aquí en este mundo físico y operamos aquí en el mundo físico, pero la manera de lograr las cosas en nuestra vida desde el espíritu es que cada vez que algo nos quite nuestra paz o cada vez que sintamos que necesitamos algo, suplir una falencia, un vacío, vamos a ir al espíritu primero. Vamos a cerrar los ojos primero y a conectarnos con nuestro Padre. Cuando primero nos conectamos con nuestro Padre y nos alineamos, nuestro pensamiento se empieza a alinear con la vibración de la verdad. El cambio afuera o el suplir, la provisión de aquello que necesitamos llega afuera de manera mucho más rápida, de manera mucho más armoniosa, de manera mucho más eficiente que querer lograr las cosas simplemente saliendo nosotros, creyendo que lo debemos hacer todo en nuestras propias fuerzas. Entonces, sí es actuar para que no haya confusión, pero actuar después de haber cerrado los ojos, de haberme conectado con la verdad, de haber recordado que soy siempre provisto, porque esa vibración me va a traer ideas, va a desplegar posibilidades muy diferentes a las que me propone el mundo físico. La verdad divina nos dice todo lo contrario al mundo físico. Nos dice, eres un ser espiritual, no físico. Es decir, un ser espiritual no está sujeto a enfermedad, no está sujeto a escasez, no está sujeto a falta de paz. Eres creado a la imagen y semejanza de Dios. Eres espíritu, no eres carne. No naciste a la carne y sus limitaciones. No le creas a la simulación que está proyectando tu mente. Esto es solo un sueño de la mente y vinimos precisamente a trascender la mente. Quiero que tengan en mente en este momento precisamente esa corona de espinas alrededor de la cabeza y la frente de Jesús, crucificando la mente para recordar nuestro linaje espiritual. Nuestra verdadera identidad es que somos un ser espiritual, un hijo de Dios, primero que todo perfecto, creado a su imagen y semejanza, y segundo que todo, creado para ser provisto por ese absoluto y manifestado de manera perfecta, ¿sí? Por esa fuente divina. Cuando operamos desde la mente humana, creyendo en todas las teorías humanas, en todas las filosofías, ciencias, en fin, somos esclavos del mundo. La manera de mantenernos esclavizados al mundo es precisamente alimentar con más información esa mente humana, con academia, con las teorías del mundo. Entre más grande llenemos a ese disco duro de información, pues más se va a fortalecer y más nos va a mantener atados al mundo. Creer en toda esa información que ha generado el colectivo humano es fortalecer esa información del mundo que nos quiere encadenar, esclavizar,
es darle poder, es fortalecerla, es arraigarla en el trono de la conciencia, porque pensamos que toda la información que nos da el mundo es la verdad. Y ahí sí que me llega en mente la película de Matrix. ¿Qué píldora te quieres tomar? ¿Te quieres tomar la píldora roja o la píldora azul? ¿Sí? ¿Vas a creerle al mundo o le vas a creer a Dios o le vas a creer al Creador, como sea para ti? Entonces, por eso un principio tan importante, por ejemplo, es aprender a meditar. Cuando yo empiezo a meditar y me doy cuenta que hay algo que sigue hablando dentro de mí, pero que no soy yo, porque yo me quiero quedar callado, pero que la mente sigue hablando aparte de mí, y yo estoy observando a la mente como el observador de la mente, me empiezo a dar cuenta que yo soy algo aparte de mi mente, que no solo porque mi mente lo piense o lo reflexione de alguna manera quiere decir que eso es verdad. Entonces, cuando empezamos a aprender a desidentificarnos de nuestra mente, que los maestros le dicen la loca de la casa, y cada día más renunciamos a nuestra propia lógica, a nuestros propios pensamientos, dejamos de creerle a toda la información que proviene del mundo y su información cada vez más creciente, cada vez más enredada, cada vez que se autoanula más, porque pues dígame si no vivimos en un mundo que cada vez trae más locuras. Cuando en profunda humildad logramos echar a un lado nuestro ego, nuestra personalidad, nuestro pensamiento, logramos crucificar el pensamiento humano, y quiero que vuelvan a pensar en esas ondas ondeantes, y logramos rendir nuestro pensamiento, apagar nuestro pensamiento. No tengo conceptos, papá, no tengo juicios acerca de todo lo que está viendo mi mente en esta película. Renuncio a hacer cualquier suposición, renuncio a poner cualquier etiqueta, renuncio a tener toda lógica humana, y simplemente te creo a ti, papá, y solo veo el bien, y soy como tú, que solamente ves el bien. Y empiezo a comprender que la manera del mundo no es real, que la manera del mundo de hacer las cosas, de lograr las cosas, los tiempos del mundo, no tienen por qué ser nuestra verdad. Es una información de la densidad de la materia, del mundo caído, material. Es una información que, comparado con la información del espíritu y la perfección del espíritu, es absolutamente obsoleta, arcaica, imperfecta. Comienzo a comprender y el mundo empieza a perder su poder sobre mí cuando comienzo a comprender que yo no soy mis pensamientos, que empiezo a comprender que soy el observador que está por encima de los pensamientos. Y sé que puedo escuchar la mente parlotear, generar hipótesis de fatalistas, de cosas que no tienen por qué suceder nunca. La escucho hablar, pero ya no me identifico ni le creo ciegamente a todo lo que él me dice. Ya no me dejo de llevar de paseo por todas las historias o películas que me quiera llevar mi mente. Ya no creo que mi mente soy yo. Entonces me estoy liberando de sus cadenas y de las cadenas del mundo, y estoy comenzando a comprender que existe algo por encima de la mente, que existe algo por encima del mundo físico, que existe algo muy poderoso, mucho más elevado en jerarquía, en ley, en gobierno, que el mundo físico, y es la ley del espíritu. Y es ahí cuando empiezo a sintonizarme con esa verdad sobre quién soy en realidad, cuando logro cerrar los ojos y sentir más la vibración de que soy un espíritu divino, perfecto, cuando logro sentir más esa vibración que incluso identificarme con mi cuerpo o cualquier imperfección que pueda estarme manifestando mi cuerpo, cuando yo logro sintonizarme con la verdad de quién soy, la realidad material no tiene otra opción que corregirse, que obedecer a la ley del espíritu, porque empiezo a comprender la verdad sobre mi linaje divino. Comprendo que todo lo que yo quiero, se crea desde el mundo no
físico, desde el absoluto inmanifestado, desde la fuente que nunca se agota. Entonces es allí cuando comienzo a vivir como ese heredero de la creación, porque comprendo que lo que ya está manifestado, que el mundo material es un 0,00,1% de lo que existe, es simplemente la sombra imperfecta de la verdad, de la creación de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a ser consciente de que la fuente está ahí para proveer para mí de manera ilimitada, ahí es donde empiezo a ser provisto de manera sobrenatural. Óigame, no la manera natural, no la manera del mundo, no la manera de lo físico que dice, ay sí, te ganas un pesito, después otro pesito y así tienes dos. No, aquí empezamos a operar con las leyes del espíritu que van muy por encima de esas leyes densas, lentas, imperfectas del mundo natural. Entonces, recordemos aquí una parte importante de lo que les he dicho hasta ahora. Desde la fuente, cuando nosotros buscamos nuestra provisión, ya sea salud, ya sea provisión económica, ya sea amor, ya sea paz, ya sea armonía, desde la fuente, desde el espíritu, buscando adentro primero y sintonizándome con esa fuente inagotable, todo lo que yo quiero es infinito, no tiene fin. Desde lo espiritual, todo lo que yo necesite es infinito. Desde la materia, todo es finito y tiende a decaer. Entonces, si yo busco pareja, primero voy solamente al mundo y no voy a Dios primero a buscar esa sensación de estar completo. Si yo busco la provisión afuera sin conectarme con mi Padre primero, si yo busco la armonía afuera sin conectarme con ese Padre primero, puede que lo encuentre momentáneamente una solución, puede que encuentre momentáneamente una provisión, pero es imperfecta, sujeta a sufrimiento, creando estragos en el camino, se acaba, no tiene armonía, no es constante, no es sostenible. Pensemos en nuestras ondas cerebrales. Eso es lo que logramos del mundo, nada sostenible, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Si en el mundo busco seguridad, tal vez, miremos este ejemplo, si en el mundo busco seguridad, sí, puedo encontrarla en un trabajo, ¿cierto? Pero un trabajo es cambiante, es muy diferente cuando yo accedí y llegué a un trabajo porque el espíritu me colocó allí y estaré en paz y estaré tranquilo porque el espíritu me sostiene allí y me moverá cuando me tenga que mover, que es muy diferente a cuando yo llegué a ese mismo trabajo desde mi ego y desde el esfuerzo de mi ego, porque ahí tendré que estar pendiente de los miedos, de la competencia, de ser suficiente, de no ser comprendido, de no ser aceptado, de que la empresa decae. Todas esas cosas no tenemos que preocuparnos de todos esos elementos cuando lo buscamos primero desde el espíritu. Entonces, si busco seguridad desde el mundo, sí, puedo encontrar un trabajo si lo busqué directamente desde el mundo, pero eso va a ser cambiante y sujeto a sufrimiento. Si estoy buscando en el mundo la felicidad, sí, la puedo encontrar por un momento, puedo encontrar una diversión momentánea, ¿cierto? Pero eso también está sujeto a cambiar, ¿sí? En cambio, cuando yo busco el gozo en el espíritu, es algo que no me lo puede quitar nadie. Si en el mundo estoy buscando la paz, sí, la puedo encontrar en un momento en que mi vida todo esté en quietud, pero obviamente sabemos que apenas el mundo empiece a moverse en la manera de que mi ego no quiere que se mueva o mi cabeza no quiere que se mueva, voy a perder mi paz. Entonces, nada que yo busque en el mundo va a ser sostenible o inmutable como es Dios. Cuando yo busco las cosas desde el espíritu, desde la verdad eterna, desde los principios divinos de la creación, como ese 2 más 2, no está sujeto a cambio. Es inmutable, es eterno, Dios es el que nunca cambia.
Entonces, miremos esos mismos ejemplos. Cuando busco la seguridad adentro, cuando construyo desde dentro de mí una certeza interior de que soy sostenido, eso me va a permitir sentirme a salvo, seguro, aún en las tormentas de la vida. Y cuando estaba escribiendo esto, enseguida me vino en mente ese Jesús durmiendo tranquilamente y apaciguadamente en la barca, mientras los discípulos, estaban asustados con la tormenta allá afuera. Cuando mi paz proviene del Espíritu, cuando mi sensación de seguridad y estar a salvo proviene del Espíritu, ni la tormenta más fuerte allá afuera me puede quitar mi paz. No me puede quitar mi paz tampoco el mayor de los altibajos del mundo, porque voy a ser capaz, y aquí también enseguida veo la analogía, voy a ser capaz de sacar ambos pies de la barca, que eran esa falsa sensación de seguridad que me da el mundo y que en cualquier momento se puede deshacer debajo de mis pies, y empiezo a aprender a caminar por encima del agua, por encima de las vicisitudes del mundo, como nos enseñaba Jesús. Y cuando yo aprendo a caminar encima del agua, eso en mi certeza, en mi sentirme a salvo, en mi sentirme completo, porque todo lo busqué desde el Espíritu, entonces eso nadie me lo puede quitar. Si yo busco la felicidad, por ejemplo, dentro del Espíritu, si construyo mi felicidad desde adentro, no buscándola con cosas externas, sino llenándome todos los días, sintonizándome con mi Padre, llenándome de su gozo, me voy a empezar a llenar poquito a poco de ese gozo, de esa plenitud, de esa llenura que trae el Espíritu, que no me la va a poder quitar nadie. Se muevan las fichas allá afuera de la manera en que se reorganicen o se vayan a organizar. Mi dicha, mi gozo interior, mi paz interior no me lo puede quitar nadie. Nadie me puede quitar lo bailado, como dicen, como el dicho que decimos aquí en Colombia. Si busco la paz adentro también en el Espíritu, recordemos que todo lo que me da el Espíritu es inagotable. Entonces, si todos los días cierro los ojos al mundo físico y sus locuras, y más bien busco a mi Padre y le creo a mi Padre que me dice que yo estoy a salvo, que Él me tiene de su mano, que me cubre con sus alas, y me empiezo a conectar todos los días con esa verdad, va a llegar un momento en que esa paz no me la puede quitar ni el temblor más grande allá afuera, porque comprendo que el mundo no me puede definir, sin importar lo que esté pasando allá afuera, sin importar que las cosas no salgan como mi ego quiere, como mi mente quiere, nada me va a poder quitar mi paz. Entonces quiero que lo miremos otra vez desde la energía. Cuando yo me alimento, busco mi satisfacción en el mundo, es decir, en las cosas externas, en los quieros de mi cabeza, que dicen, no, para ser feliz necesito esto y voy y lo busco afuera, para ser feliz necesito lo otro y voy y lo busco afuera. Pensemos en nuestro cerebro, ¿cierto? Nuestro cerebro son 2 hemisferios. Esto quiere decir que es una fuente dual, ¿sí? Está sometida a la dualidad del mundo, bueno, malo, alto, bajo, blanco, negro. Quiero que pensemos en esos 2 hemisferios como si fueran 2 antenitas, cada uno absorbiendo información del mundo de un lado y el otro absorbiendo información del mundo del otro. Entonces, como estoy conectado a esa corriente, digamos que es la corriente 220, que es dual, ¿cierto? Entonces estoy sometido a su variación, a ese vaivén en el que me lleva el mundo. Claro, porque entonces construí mi vida en mi belleza. Entonces resulta que en la materia la belleza después se va. O resulta que construí mi vida en el estatus, pero el estatus es muy cambiante. O resulta que construí mi vida basado en el dinero, pero resulta que el dinero también, la plata cambia de manos, como dicen, o está sujeta a altibajos. Entonces yo estaré sujeto a esa marea del mundo. Si
vivo la vida a partir de mi mente mortal, creyéndole a la cultura, creyéndole a los hechos físicos, creyéndole a lo que el falso testimonio que me dan mis sentidos físicos, que mis falsos sentidos físicos me dicen que hay enfermedad, me dice que hay escasez, me dice que hay muerte, me dice que hay desarmonía, conflicto, ¿sí? Entonces, cuando mis antenitas, que son esos dos hemisferios que me mantienen metido dentro de esta simulación, dentro de este holograma, me muestra algo que a mi mente no tiene catalogado como bueno en sus creencias y programaciones, entonces sufro, porque la cultura dice que eso es algo malo, ¿sí? O si veo algo que mi mente, por sus creencias, cataloga como bueno, entonces la mente se pone feliz, ¿sí? Pero resulta que esto es una ilusión y vuelvo y les recuerdo, ese mundo dual no existe, Dios no creó un mundo dual, Dios creó la unión, el todo, la perfección, la cero falencia, el cero error, ¿sí? Este mundo físico a través de nuestra mente, con ese filtro dual, con esa corriente 220 que es dual, invierte la perfección del reino de los cielos. Es una copia pirata del reino de los cielos, que es la única verdad. Y como seres espirituales es el único reino en el cual verdaderamente vivimos. Lo que pasa es que nuestra mente está soñando que está viviendo una experiencia humana, dual, caída, imperfecta. Entonces, según nuestra mente y lo que nos muestra los sentidos de nuestra mente, aquí todo decae, aquí todo envejece, aquí todo deja de funcionar, aquí todo pasa de moda, aquí todo está sujeto a imperfección. Pensemos otra vez en esa onda, ¿cierto? En esa onda de nuestro pensamiento. Cuando renuncio a mi mente, cuando crucifico mi mente, cuando apago las ondas de mi mente, humildemente pongo mi mente en reposo y le digo, no quiero pensar nada, papá, solamente creerte a ti. Y me alineo con esa mente perfecta que no produce ondas, sino ese rayo láser perfecto del todo. Fíjense que ella no tiene hemisferios, ella es unidad, ella es completo, no hay vacíos, no puede faltar nada, no puede faltar un pedacito de salud, no puede faltar un pedacito de armonía, no puede faltar un pedacito de provisión. Es un campo de fuerza que llena todo. Cuando me sintonizo a la mente divina, que es unión, que es la totalidad, en ella no hay separación, ella une esa polaridad masculina y femenina que separa mi mente humana y todo se vuelve el todo y se vuelve esa señal fija, ese rayo láser que nunca cae, que nunca decae, que nunca se debilita, que nunca es imperfecto. Pensemos en un rayo, como decíamos en la otra clase el otro día, en un rayo de sol. ¿Acaso un rayo de sol? Nosotros podemos decir, ay, es que este rayo hoy salió malo, salió imperfecto ese rayo de sol, o se dañó, o se venció, o se ensució, o se cortó. No, nosotros somos ese rayo que emana de Dios. Y aunque en la sombra de nuestra mente nos diga que nos podemos enfermar, que podemos decaer, que podemos tener falta de paz, que podemos tener falta de provisión, eso no le puede pasar a un rayo de Dios, eso no le puede pasar a un espíritu de Dios, a la perfección de Dios. Entonces, cuando renunciamos a nuestra mente, que nos ve con sombra, que nos ve de carne, que nos ve densos, que nos ve imperfectos, y nos alineamos con la mente divina, que nos ve espíritu divino, linaje espiritual, incorruptible, perfección absoluta. Cuando yo logro ver todo, abro mi conciencia a través de esta información y logro ver la vida desde la unión, desde la verdad de la creación, desde lo espiritual, porque el reino de los cielos es espiritual y es la única creación que existe, porque solamente hay un creador y ese creador es Dios. Dejo de ver dualidad, me uno a la mente divina que es unión, unidad, perfección, y solamente veo lo bueno y se rasgan los velos de la ilusión y dejo de creerle a las limitaciones del mundo. Y por eso cuando después del último suspiro de Jesús
crucificando la carne, crucificando la mente humana. Se rasga el velo del templo porque se rasgan los velos de nuestra ilusión y podemos ver que somos perfectos. Podemos ver que nunca en realidad estuvimos sometidos al mundo y sus limitaciones, encadenados al mundo, porque nunca fuimos humanos. Siempre hemos sido espirituales, siempre hemos sido luz y no carne. Y entonces en nuestro sueño humano se empieza, como se cae el velo, entra ese rayo de sol como si hubiéramos quitado una cortina y entra ese rayo de sol perfecto y empezamos a ver la verdad. Empezamos a ver la verdad de que somos salud. Empezamos a ver la verdad de que somos perfecta armonía, de que nosotros no podemos emanar sino paz, todos los dones de Dios, todas las características de Dios, de que siempre estamos provistos, de que la única verdad es que Dios es todo en todo y que en Él no hay falencias y nosotros somos parte de Él y que nosotros no podemos tener falencias, no nos puede faltar nada. Y por eso, como les decía al inicio de esta clase, nuestra única responsabilidad todos los días y nuestra única tarea es ser todo en todo. Cada vez que yo veo una imperfección en mi vida, tengo que corregir mi pensamiento, renunciar a mi pensamiento y mirar solo a Dios y creerle solo a Él. Es la única tarea, porque esa es nuestra verdad. No hay vacíos. Somos un campo de fuerza. Cuando se abre la cortina de nuestro pensamiento, como si pensamos como abrimos la cortina de la casa, entra todo el sol de una y ocupa todo el espacio. Así es cuando rompemos esos velos de la ilusión. Entra todo a mostrarnos la luz de nuestra perfección humana. Así que bueno, espero que oigan esta clase muchas veces y la escuchen y tomen apuntes y miren sus apuntes y reflexionen sobre sus apuntes, porque estamos despertando a la verdad sobre quién somos, sobre nuestra perfección, sobre nuestro linaje y nuestros derechos divinos. Así que bueno, nos vemos en nuestra próxima clase. Un abrazo para todos. Chao, chao.